Bueno, ahora sí, estamos de vuelta ya en contacto desde Asunción hasta Ciudad del Este. Gracias por atendernos como siempre, don Tony Santamaría, presidente de la Fedecámaras, Fedecámaras de Comercios, justamente comercios, y hablando hoy sobre comercio fronterizo también, cómo estamos evaluando en esta última semana de marzo estos primeros 3 meses del año. Don Tony, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, un saludo respetuoso a todos, especialmente a usted como conductor del programa, y felicitaciones a 5 días que está pendiente de la actualización continua de lo que ocurre en el país. Respondo su pregunta. En realidad, los últimos 3 meses han sido irregulares, esto no consistente. Hay una razón específica. La semana pasada salió una publicación de un diario de Foz que las autoridades decían que el comportamiento del mercado había sido irregular, que no tenían fuerza comercial y que tenían desempleo. Yo creo que con esta explicación, pues, si eso es así, a nosotros tampoco nos está yendo muy bien, no como esperábamos ni como necesitamos. Sin embargo, hay un nuevo ingrediente que es la valorización del real. En semanas anteriores y meses anteriores, el real llegó a cotizar ante el dólar una devaluación tremenda, de hasta 5.60, 5.70. Hoy el real frente al dólar está en 4.68. Ojalá que esto, que aumenta el poder adquisitivo de la sociedad consumidora del Brasil, los motive y vengan a visitarlo. Sin embargo, hay una situación aquí que yo quiero mencionarte porque no me han mencionado y pensé que me iba a hablar de eso, y es el tema del proyecto que se ha presentado como tal, como un proyecto que es un pensamiento, una idea, una intención o propósito de realizar algo de un modo genérico o un proyecto o un plan que se desarrolla para realizar alguna cosa. Mira, este proyecto que se da porque en realidad tenemos un problema. Desde que se instalaron los duty free en Foz, ellos tienen un arancel de importación de 6% por todo lo que importen, con algunas excepciones. Nosotros tenemos aranceles de 0, 2, 4, 6, 6, 8, 9, 10 y hasta 12. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ha habido un rechazo, si se quiere, por los gremios de Asunción con el derecho que les concede tener opinión y ser parte del mercado paraguayo. También ha habido un comentario que preocupa de la aduana, y yo quisiera, si me lo permites, que revisáramos esto, porque fíjate bien, sin competitividad, lo único que vamos a hacer aquí en la frontera probablemente es vender en gran escala celulares. Y te pongo un ejemplo. En el año 21, las importaciones fueron más o menos 2.200 millones de dólares en el área del régimen de turismo. Y las importaciones de celulares fueron 47% de eso, alrededor de 1.011 millones de dólares. El resto fue otro producto. Como puedes ver, un solo producto. Esto significa el 47% del total de las importaciones, de acuerdo con un registro publicado por el Banco Central. Entonces, yo quiero explicar para que el Estado comprenda. No se puede tener a una frontera que esté importando 47% del 100% de los productos que se están importando, porque eso reafirma lo que estamos diciendo. Resulta que los duty free de Foz, instalados en Foz, tienen un 6% de importación para los productos no fabricados en Brasil y 3% para los productos fabricados en Brasil. A raíz de eso, se presentó un proyecto, y como te dije, un proyecto es una idea que se somete a discusión, que se somete a ajuste, que se somete a cambio. Y obviamente, pues, los gremios de Asunción rechazan absolutamente el proyecto. Sin embargo, déjame explicar algo que es bien importante. ¿Qué es el régimen de turismo? El régimen de turismo está basado en una lista nacional de excepción que aprobó el Mercosur, que estaba hasta el 2023 y ahora va hasta el 2030, que dicho sea de paso, es necesario felicitar al gobierno paraguayo porque consiguió lo que los otros países no consiguieron. Sin embargo, mira, el régimen de turismo desde que se formó, prácticamente desde que se formó, no ha estado solamente conformado por la frontera de Ciudad del Este y las otras fronteras. En el régimen de turismo hay un estimado de 894, un poco más, un poco menos. Y asimismo te voy a decir quién es fuera del régimen de turismo en la frontera, es parte del régimen de turismo. Asunción tiene 160 miembros. Pedro Juan Caballero tiene 46, Encarnación tiene 55,
Corpus Christi tiene 38, San Lorenzo tiene 35, Cacupé tiene 2, Cazapá tiene 1 y San Estanislao tiene 1, Coronel Oviedo tiene 1, Villalles tiene 1 y Villarrica tiene 1. Estos unos son porque no son fronteras, sin embargo están en el régimen de turismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Asunción no puede hablar del régimen de turismo, o sí puede hablar lo que desee, pero no en la forma en que lo está haciendo. Asunción es parte del régimen de turismo. Asunción se beneficia con el régimen de turismo y se ha beneficiado porque tiene 160 personas inscritas y quizás más porque esta información tiene unos meses de haberse localizado de la SEP. Esta es una información que obtuvimos de la SEP. Entonces lo que no entendemos es que se hace ver que el régimen de turismo va a quebrantar el comercio en el país cuando el régimen de turismo tiene años de estar funcionando. Si las modificaciones, si las adiciones que está pidiendo la frontera no corresponden, lo correcto es que los gremios de Asunción y el viceministro de Tributación, uno de los mejores viceministros de Tributación que ha tenido el país, el señor Orués, se siente con los empresarios de la frontera y busquemos una solución. Pero no podemos decir que porque estamos pidiendo lo que estemos pidiendo, esto no se va a hacer nada porque no corresponde. Sin embargo, también quiero ser justo. Yo tengo frente a mí aquí una moción o una explicación del Centro de Importadores de Paraguay, donde él dice que rechaza el régimen de turismo nuevo confeccionado como está y hace alguna sugerencia, inclusive dice que está de acuerdo en que se extienda el número de productos que están en la lista del régimen de turismo, de manera pues que pueda haber flexibilización. Entonces yo lo que creo es que toda esta mala onda negativa sobre un proyecto presentado por la frontera no beneficia a nadie, por el contrario, se pone en alerta a Brasil pensando que estamos haciendo algo incorrecto e inmediatamente Brasil va a buscar qué es lo que es el régimen de turismo y qué es lo que dice, y el régimen de turismo es simplemente apoyado por la lista de excepción y para productos que se vendan entre Paraguay y Brasil sometido a la reglamentación de importación del Brasil. Cambiar eso yo considero que es muy difícil. Inclusive fíjate que en la autorización o en la extensión, Brasil pone un número de millones de dólares que se pueden vender en 9 años. Entonces, a mí me parece realmente, yo le recomiendo tanto al viceministro de Tributación, que es un gran funcionario, y a todos los gremios, que bajemos el tono y nos sentemos a conversar. Si bien es cierto que el proyecto está en manos de la senadora Arrúa en el Senado y que está bajo estudio, que ellos han hecho estudios con sus especialistas, seguimos denigrando lo que se está pidiendo, seguimos denigrando a la frontera, y la frontera es territorio del Paraguay, la frontera no está en Groenlandia. Aparte de eso, tenemos que resolver el problema porque hay un problema fundamental aquí. Aquí hay paraguayos que trabajan amparados en el funcionamiento del régimen de turismo y del comercio. ¿Quiénes van a sufrir? Los paraguayos, los inversionistas paraguayos y los inversionistas internacionales. Yo creo que es importante que se entienda que cuando se habla de inversión y se invita al inversionista internacional y se ve que no se atiende esto como debe ser, yo digo que no, como no debe ser, porque todos son rechazos. Todavía no hay una propuesta clara del Estado paraguayo que diga no acepto esto así, pero propongamos que hacemos esto, sino simplemente lo que usan es decir que el régimen de turismo se ve afectado por la devaluación del real. Pues no es así, y voy a demostrar que no es así. El 6% de tributo de importación del Brasil es con devaluación negativa contra el real o con la apreciación del real frente al dólar. Nosotros tenemos que tener por lo menos 4% para poder competir con el duty free. De lo contrario, realmente pocos equipos vamos a vender, como en el caso de los celulares. Entonces yo lo que sugiero tanto al gobierno como a los gremios, que haya un diálogo sin insulto y sin descartar ni descalificar a la frontera, porque al hacer eso, al descartar y descalificar a la frontera, lo que hacen es descartar y descalificar a los altoparanaenses y a los paraguayos que viven en esta parte del país. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir en la frontera que se imponga lo que los gremios en la capital digan y lo que diga el interior pues se pone a un lado? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo con todas estas opiniones. A mí me parece, y yo respeto a todos los gremios y a quienes lo conducen, pero no es la forma de conversar. Hay que conversar
y hay que buscar un punto de equilibrio. Razón tiene la Cámara del Centro de Importadores de Paraguay cuando dice que ellos entienden la situación por la que pasa la frontera. Si lo que se presentó no corresponde, que le demuestren al Senado que no corresponde y por qué no corresponde, y que se busque una manera de que tengamos la competitividad que se requiere, no solo para proteger las inversiones paraguayas extranjeras que se han hecho aquí. Aquí hay gente que tiene edificios, créeme, en proceso que van a costar 15, 20 millones de dólares, y entonces encontrarse con este tipo de situación, ¿qué es lo que garantiza Paraguay? Entonces, si esto va a ser así, ¿por qué no se dijo antes al inversionista y al empresario internacional que está aquí? Yo creo que esa no es la intención, yo confío en que esa no es la intención, sino si lo que se presentó no se puede hacer porque las leyes se oponen a ello, yo creo que eso debe ser conversable y debe ser corregido. Hay algo muy importante para decirte y después si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te la voy a responder. Las aseveraciones de la aduana son aseveraciones fuertes donde él dice que él plantea lo siguiente, que como no se va a pagar impuesto de importación para él, el equipo no se importa por Paraguay, sino no hay registro de que se importó, porque lo que se está utilizando es el impuesto de las ganancias para pagar parte del impuesto para que los equipos entren a Paraguay. Él también dice y recomienda al presidente de la República que consultemos esto con la Organización Mundial de Comercio. Mira, la Organización Mundial de Comercio es una organización inmensa. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no nos podemos sentar y decir, señores, esto no se puede porque Paraguay no lo puede hacer porque afecta a las relaciones internacionales con los otros países? Y aquí tenemos un escrito sugerido para que actualicemos y ajustemos y dejemos estas discusiones que no nos llevan a nadie. Mire, Gafilat tiene que dar un juicio final de la evaluación. Todo esto va a afectar realmente, puede afectar hasta el juicio de Gafilat. Han habido cosas peores de la situación que está ocurriendo en todo el país, con todas las revisiones que están haciendo, la frontera todavía no ha llegado a eso. Entonces yo creo que por más que no se confíe en la frontera, por lo menos confíen en los paraguayos, pongan los controles que tienen que poner. Mira, para abrir, para inscribirse en el régimen de turismo, hay controles, hay una serie de situaciones que tienes que completar. Si los controles que se tienen no son suficientes, pues pongan los controles, pongan penalización en efectivo para que el que viole el cumplimiento del régimen de turismo o el régimen de turismo comercial, pues se le castigue como corresponde. Y pongo el ejemplo de las sanciones que tiene el duty free en Foz de Iguazú, pero tenemos que buscar una solución y rápida porque el tiempo está pasando y realmente en la medida en que el comercio vaya mejorando a través de Foz, porque Foz lo que hace es recibir gente del resto del país y tener al lado Argentina, Ciudad del Este y Foz. Entonces yo creo realmente que es importante porque tenemos la bendición de la Reserva Federal de que el turista venga y compre en Foz, compre en Argentina y compre en Ciudad del Este. Pero si nosotros no tenemos precio, ¿cómo vamos a participar en este beneficio? Entonces aquí lo que debe entenderse claramente es que se requiere la competitividad frente al arancel de importación que tienen los duty free, que es del 6%. Hay también una posibilidad, entiendo que estos duty free han pedido ya en el pasado una revisión de ese arancel del 6% para llevarlo hasta el 3%. Así que imagínate. Entonces yo creo que el tema que la aduana dice que se está tomando el impuesto de las ganancias para importar los equipos. Bueno, si eso no se puede, debe decírsele a las cámaras de comercio que presentaron esto, que eso no se puede y debe buscarse una salida. Pero yo creo que cerrar las puertas y decir que no, que todo se queda así, no va a ir a ninguna parte y el que se va a perjudicar es el propio Paraguay y los paraguayos. No se olviden que hay una ciudad aquí, que el mando de esa ciudad la tienen extranjeros brasileños y ustedes saben de qué ciudad yo estoy hablando. Ojalá no perdamos el tiempo y nos podamos sentar porque todos queremos lo mejor para el país. Nadie quiere sacar más ventaja que los otros. Entonces, si hay cosas en el proyecto que no son realmente posible de tener, bueno, el proyecto está en el Senado. El Senado tuvo una reunión con el viceministro de Tributación y entre las cosas que oí de la viceministra, de la senadora Arrua, que le decía al viceministro que puntualizara qué era lo que él objetaba del proyecto concretamente, que no lo hacía. Entonces yo creo que estas cosas
no son las que hacen un país grande. Peyorativamente señalar que todo lo que hace la frontera no es correcto, no hace a ningún país grande, porque entonces ningún país va a tener frontera. A ver, hay una frontera aquí en el mundo que siempre tiene cosas negativas de que se habla, que es la frontera entre México y los Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos constantemente trata de tener un diálogo con México para tratar de mejorar el funcionamiento de esa frontera. Bueno, Entonces, pero ojalá, don Tony, le agradezco porque ya tengo el tiempo sobre nosotros. Ojalá que el mismo trato, por ejemplo, que usted está diciendo, sea igual con Brasil y con el caso nuestro. Hay algunas diferencias que también hay que considerarlas. Don Tony, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias a ti, que tengas un buen día. Saludos. Gracias, y esperemos que el diálogo, por sobre todas las cosas, como es el planteamiento que nos quiso dejar, sea el camino. Sí, que realmente luego sea el camino. Gracias, don Tony. Don Tony Santamaría con nosotros aquí hablando en la mañana del rotativo 5D. La idea que nos ha dejado realmente es el camino, que el diálogo sea el camino y que realmente esto pueda llegar a un mejor proyecto para beneficiar a todas las partes. Nosotros hacemos la pausa, ya en instantes se llega Samuel Acosta. Vamos a estar hablando hoy también con referentes del Poder Legislativo en el espacio de la agenda parlamentaria. Eso en breve, aquí en el rotativo 5D.